Bien, nosotros le hemos pedido a José Enrique Piccolo que nos ayude porque tenemos una diferencia de criterio. Yo tengo muchos días diciendo que Danilo Medina tenía un 62% en las elecciones del 2016 y que Luis tuvo un 35% con el PRM. Con el dinero del PLD, con el partido más grande, con el tigueraje de Danilo, con el dinero que ellos tienen, con el gobierno que tenían, no era posible que se revirtiera. Podía ser que Luis tuviera un 40%, pero Danilo hubiera tenido un 52% en vez de un 62%. Entonces, ¿por qué se revirtió y sacó un 53% Luis? Yo digo porque la sociedad civil gestionó la unidad de todos los sectores de la oposición. Pero resulta que la sociedad civil no tenía los votos que se necesitaban, porque es una asociación, una entidad de mucho poder, tiene Estados Unidos, pero no tiene los votos. Entonces ellos buscaron a todos los votos, convencieron al grupo Vicini que tenía a Collado, y tú dices, pero Collado no ganaba, pero si se postulaba con los recursos de los Vicini, tenían la posibilidad de obtener 3 o 4% más. Todavía, con todos los aliados, los Vicini, los ricos, los medios de comunicación, y oigan bien, y el hartazgo que tenía el país, estaban hartos del PLD, no daba el triunfo del PLD. ¿Qué pasó? Que Leonel hizo lo único que se podía hacer, que era quitarle un pedazo. Todo el mundo dice, pero un 3% no daba. No, es que no fue un 3%. Mucha gente del PLD de Leonel votó directamente por Luis. Y Luis lo sabe, por eso Luis ha complacido a todos sus aliados, les ha distribuido. Me decía Piccolo que no es así, que había una población indecisa pero harta y que quería institucionalizar el país y que ese fue que marcó la diferencia. Pero eso es lo que él quiere, pero esa no es la... Entonces yo quiero que él me explique de dónde él se buscó ese 15, ese 20 que decidió, que era el famoso indeciso de cuando Balaguer. Pero dice que no era indeciso, que una gente que quería cambio. Entonces yo le pregunto a Piccolo, ¿cambio? ¿Y dónde está el programa del cambio? Porque el único programa del cambio era sacar el PLD y meterlo preso por corrupción. No hay más programa. Aquí no, tú buscas y te dice, programa de vivienda. No existe. Programa de hacer lo que hizo el PRD en el pasado. Nada. PRD aquí nunca institucionaliza un poco. La izquierda si ha llegado al poder es porque lo ha llevado el PRD o el PLD. La izquierda no ha hecho nada aquí. No. Ni participó en la muerte de Trujillo, y la revolución fue un trujillista que la hizo. Fue Camaño. Entonces, cuando él me dice eso, digo, no, pero tú me tienes que explicar ese núcleo tan importante, porque puede haber una sociedad secreta de la participación, ¿verdad? Sí. En la que, por ejemplo, él no te dice, yo soy de la sociedad civil, pero es de una sociedad ecológica y es una forma de sociedad civil. De representación de un segmento de un sentir de la sociedad. O sí, hay la sociedad del aborto, de los pro-haitianos, todas esas cosas se disfrazan, pero ese es el programa de las ONG de los Estados Unidos. El problema que la más bonita se la buscó Piccolo, que fue medio ambiente. Esa es bonita y se fue Pocoa. ¿Usted vio el problema que desató
Además de la alegría para el pueblo dominicano que desató la victoria de esa muchacha corredora de 400 metros esa muchacha de Don Gregorio, de Nizao, pues resulta que la muchacha gana. Es una muchacha de color y excelente. Hay un sector ¿Color de la amarillo? No, ella es una... No me venga con pendejada, dile tu color. Ella es morena, entonces ella gana y un grupo de personas que son de la sociedad civil que se identifica como defensores de los derechos de las personas discriminadas por asuntos raciales. Pero resulta que esas personas también en su mayoría son ateos. Y la muchacha tiene una Biblia en la mano y un mensaje cristiano en sus tenis. Entonces, hay una dicotomía en cuanto a apoyar a una persona, sentirse contento por lo que logró una persona que representa lo que ellos representan, pero que por otro lado se identifican con algo que ellos profesan. Acaba de hacer una agenda para él, para otro programa que se llama Inclusión. Ajá. La inclusión no es verdad. Inclusión hay aquí. Ve a 1+1 a ver si te llevan. Ve a 1+1 a ver si hay inclusión. No. Aquí si viene todo el mundo y me dice, tú estás hablando de embuste. Ahora, ya me cansé de eso y yo creo que Piccolo va a hacer un pequeño relato. No es de el por qué él cree que ese % de la masa silente es harta. Quería un programa de cambio y él cree en el cambio, pero yo creo que no. Pero para eso hay que retrotraerse al 61 y si no te gusta el 61, vete al 78 cuando entra Antonio Guzmán. Gracias, doctor. Hay que empezar por lo que usted dice, que hay que resaltar el hecho de que este programa es inclusivo, plural. Creo que es el único programa o de los pocos programas que permite la disensión. No es mediático y a pesar de que pareciera bocina de unos o de otros, tiene inclusión. Y eso es lo que mantiene el equilibrio, un ejemplo de pluralidad democrática. Lo que no quieren entender tanto los analistas o los estrategas de la vieja tradicional partidocracia, de los partidos mayoritarios y de los nuevos, es que se ha ido configurando un cuerpo social que unos le llaman la sociedad civil, pero para el doctor, que es algo que él sataniza la denominación de la sociedad civil, porque él ve en la sociedad civil simplemente representadas a organizaciones que tienen agendas que emanan de los poderes imperiales principalmente, ONG con las agendas de la agenda geopolítica de los Estados Unidos, participación ciudadana, los grupos LGTB, que ciertamente son una representatividad mediática porque tienen más dominio de mediática y más presencia porque son representación de un poder fáctico que impone agendas a nivel de la geopolítica regional e internacional. Pero lo que no entienden todavía es un fenómeno, y quiero partir de una premisa que era Juan Isidro Jiménez Grullón, en sus artículos y en su libro Sociología Política Dominicana, que planteaba que el pueblo dominicano, desde su fundación, desde la fundación de la República, ha estado latente e incubándose el ansia de cambio que fue frustrado en 1916, cuando la intervención norteamericana, ansia de cambio que se vio frustrada en 1965, cuando la guerra de abril constitucionalista, que se convirtió en guerra antiimperialista, con la intervención de las fuerzas extranjeras organizadas por la OEA y los Estados Unidos, esa ansia de cambio que fue medianamente expresada en el 1978, cuando llega al poder el PRD y don Antonio Guzmán. Pero se da un cambio de paradigma, un cambio a nivel internacional impuesto por ese poder norteamericano que dice
el doctor Jacín, de esa agenda a partir de la estrategia establecida por los Chicago Boys en los Estados Unidos, que es un lobby. Y utilizo la palabra lobista porque ese anécdota que él dice de Pompeo, del whisky, es parte de una normativa jurídica que existe en Estados Unidos sobre el lobismo, que impide que los legisladores y los funcionarios reciban dádivas o sobornos, se considera soborno más de $50. Entonces, lo que le llamaron el consenso de Washington a partir de 1980, impone un cambio de modelo hasta en el comportamiento individual de la ciudadanía en todos estos países, y de los modelos de emprendedurismo, de aspiraciones individuales, que ya se cambió de un modelo en el cual los jóvenes, por ejemplo, del 1960 al 78, los jóvenes estaban involucrados en la lucha social, ideologizados por las ideas izquierdistas, por la influencia de la Revolución Cubana, y eso los involucró en un enfrentamiento con la ultraderecha y el grupo neotrujillista y esta clase política de Nuevo Cuyo que lideró el presidente Balaguer desde 1966. Y los enfrentamientos eran ideológicos y se arriesgó la vida de muchos jóvenes y fueron asesinados. Y Orlando Martínez, por ejemplo, en su columna Microscopio, arriesgó su vida y terminó siendo asesinado. Ese es el enfrentamiento de esa época. Pero a partir del 78, con la imposición de la nueva agenda, del modelo basado en esa penetración cultural, en esa alienación, ese consenso de Washington, hay un nuevo paradigma para el comportamiento político y de la sociedad civil, que es el comportamiento que ya cambia incluso hasta la forma de hacer política. Ya no hay un enfrentamiento político ideológico, no, ya hay un enfrentamiento y pugnas intrapartidarias, por ejemplo, como se dio en el PRD cuando llegó Antonio Guzmán, que fue acusado por sus compañeros, por sus propios compañeros, los de la tendencia de Jorge Blanco, de corrupción. El primer álbum de la corrupción lo publicó el profesor Bosch sí. A finales del gobierno de Antonio Guzmán, acusando a un conato de servidores públicos del presidente Guzmán de corrupción. Y estos, los de la avanzada electoral de Jorge Blanco, asediaron de tal manera al presidente Guzmán y acusándolos de corrupción también, y luego, sin embargo, en esa lucha fratricida, ese librito que ellos atacaron y criticaron, fue el mismo librito que ellos aplicaron y terminaron sentenciados a 20 años de cárcel por un expediente de corrupción. El gobierno de Jorge Blanco. Sí. Y Jorge Blanco. Entonces, cambió el paradigma de hacer política, la forma, el ejercicio de la política y del poder, ya no era ideológico, sino el afán de lucro, el enriquecimiento ilícito desde el poder hasta nuestros días. Entonces, ese modelo y esa ansiedad de cambio de esta sociedad, que no es protagonista de la política, no necesariamente, pero se ha ido incubando en estas últimas generaciones, que eso es lo que no quieren entender los políticos tradicionales, incluyendo a los analistas como el doctor, que se ha ido formando un cuerpo social conformado por una generación que se ha formado en estas últimas 3 décadas, nacidas y criadas en los gobiernos del PLD, de Hipólito Mejía, hasta aquí. O sea, digo Hipólito Mejía porque fue... Perdón, José, pero ¿tú no crees también que en el asunto de lo del cambio de Balaguer a Guzmán del 78 tuvo que ver algo, algún interés de Estados Unidos en ir ya desmontando las dictaduras? Porque quedaban todavía 2 o 3 para esa época y Balaguer hubiese prolongado a un 4º periodo si no hubiera sido Guzmán elegido como presidente. Claro, eso fue parte de la decisión de la nueva agenda de Washington, porque de ir acabando con las dictaduras. Recuerda que llegó Jimmy Carter con una nueva agenda y más cercano a la socialdemocracia internacional. Ahí recuerda esta socialdemocracia de François Mitterrand, el canciller alemán, que Peña Gómez siempre lo mencionaba en sus discursos,
fue un cambio de la geopolítica, de la agenda de los Estados Unidos, pero todo un cambio de modelo de en todos los aspectos. Entonces, esta sociedad que se ha formado, o sea, este grupo, no solamente generacional, de estos jóvenes que se han formado en estos últimos 25 años, que han vivido en carne propia la triste realidad de la inseguridad ciudadana, que han sido veedores de esta opulencia, esta opulencia y este exhibicionismo de ostentación de riquezas de los políticos, de los hijos de los políticos, de forma aviesa y descarada, y estos que son silentes, como dice el doctor, este segmento de la sociedad, de estos muchachos que todos estudiando en las universidades han sido víctimas por lo menos 2 veces de atraco, que le han quitado sus laptops, sus celulares inteligentes. Y estas forman parte también de una corriente, porque es que estamos interconectados, de una corriente de pensamiento internacional, de indignados que no están representados por esa sociedad que el doctor no le gusta, que es la sociedad civil, de participación ciudadana, de ONG, que son tradicionales. Es una sociedad, o sea, que existen legalmente, pero que yo no veo quién lo elige. Pero entonces, ¿a quién representan ellos, Piccolo? Eso es lo que te digo. ¿A quién representan? Eso es lo que te digo, que ellos nunca hacen una elección. Ellos representan. Porque yo entiendo que las hijas de María de la iglesia de San José de Ocoa representan un sector de la sociedad civil. Pero ese grupito de ONG buscando, ¿cómo se llama? Fondos internacionales. Eso es otra, y los reconocen los partidos, que es lo peor. Claro, eso eso es parte de esa clase que fue parte del esquema dominante. Pero lo que te quiero decir es que hay algo que no se ve y que se demostró como un precedente cuando la primavera árabe. Se demostró en el movimiento de indignados del M15 en España, encabezado por José Luis Pampedro, partiendo de esa corriente de pensamiento. No te voy a interrumpir, pero acuérdate que eso fue un grupo ad hoc, es decir, se hizo a propósito de la desaparición de la Guerra Fría. Lo que buscaron fue quien representaba localmente los intereses de ellos, que no tienen que molestarse, porque tú tienes un canciller, un encargado de compras y contrataciones, ¿cómo se llama?, de la frontera, o unos que van al Congreso a presionar, le están llevando a su agenda y ellos no tienen que venir aquí. Y eso es pagado, quítate esa cosa de que ese asunto es... Tú sí estás trabajando en un programa de ecología que nadie te puede discutir, pero eso no se puede comparar con lo de aquí. Sí. Lo que te digo es que si partimos, tú le llamas, por una parte, hay un segmento que es el voto silente, hay un segmento que es lo que asumimos la conciencia crítica alternativa en la sociedad, una corriente como subterránea, conformado por diversos estamentos de la sociedad. Aquel estamento de la sociedad de la clase media alta, que estaba ya en extinción, desestratificándose. Aquellos segmentos de la juventud que yo te digo que ha vivido en carne propia la inseguridad ciudadana y que ha visto esta descomposición, que yo le llamo la cultura de la descomposición desde cuando Trujillo, de esta cultura de la corrupción, desde cuando Balaguer, Jorge Blanco, los gobiernos del PLD, y entonces es un segmento de la sociedad decisivo que asume con conciencia crítica posiciones en los grandes momentos coyunturales históricos de la República Dominicana, como es el cambio de modelo cada cierto tiempo. Este cambio de modelo fue en contra de ese modelo, pero es el cambio, la ansiedad de cambio de este conjunto que estaba establecido. Y este es un dato que usted debe tomar en cuenta, doctor. Recuerde que la Gallup estableció, en las encuestas planteó que había un 24% de indecisos, lo que yo le llamo no indecisos. Hay un mayor componente, un mayor porcentaje de ese 24% que es
de conciencia crítica, aquellos que duramos 2 periodos sin votar, que nos absteníamos, y no porque nos llevamos de los esquemas establecidos por los grupos emergentes de izquierda o Narciso Lacón, sino porque hay una cierta conciencia crítica. Y ese 24%, que es lo que no quieren entender los partidos tradicionales, el PLD, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista, incluso hasta los partidos emergentes que tienen su propio esquema, todavía esquematizados muy tradicionales, con un discurso y un lenguaje que todavía se ha quedado atrás. Entonces, es una configuración de un cuerpo social contestatario que ellos todavía no han identificado, con un poder de decisión que se impuso en las pasadas elecciones, contestatario al ejercicio de un poder abusivo, excesivo, vejatorio, humillante, hay que ver los escándalos cuando en la entrevista en el Consejo de la Magistratura de Jean Alain con Miriam Hermán, el ejercicio excesivo contra Marino Zapete, y esto te ha dado en todos los gobiernos. Como rebelde con causa, más o menos, sí, podemos decir. En los últimos años, en el último año de los gobiernos en desgaste, eso sucedió cuando Trujillo era una dictadura, fue más cruel, el asesinato de las Mirabal, excesos, incluso en contra de sus propios cortesanos. Eso sucedió cuando Lili, por ejemplo... el agotamiento de modelos políticos, de modelos de gobierno, es lo que propicia entonces que surjan esos grupos así. O sea, cuando un sistema agota todas las posibilidades de poder ser beneficioso para un país. Es que los analistas, por ejemplo, Teotonio dos Santos y otros analistas, sociólogos latinoamericanos de mucha envergadura, como Eduardo Galeano también, plantean la línea curva de todos los gobiernos, de todos los modelos de gobernabilidad, y el declive, el desgaste de todos los modelos, los democráticos y los más democráticos. Te digo que te voy a poner el ejemplo de Lili. Lili surgió con el apoyo popular, quizás uno de los apoyos populares más grandes de la historia, fue el lugarteniente héroe de la restauración, lugarteniente de Luperón. Se desgastó en el poder cuando modificó la Constitución para reelegirse como un saco a la medida, así lo describió Pedro Enrique Ureña en un artículo. Y Federico Enrique Carvajal, que fue uno de los cercanos colaboradores y patriotas nacionalistas al lado del Partido Azul y que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que había fundado varios periódicos, entre ellos el semanario El Mensajero, escribió un artículo con una crítica constructiva, eran del mismo partido y más o menos la misma ideología, y Lilis ejerció el poder abusivo, porque ya estaba en desgaste, porque este artículo él criticaba el reenganche de la deuda. Tú sabes que Lilis triplicó la deuda externa y emitió dinero inorgánico, las papeletas de Lili. Pero también, como parte de ese ejercicio abusivo del poder, por eso es que lo importante es esa frase de que los pueblos que no conocen su historia tienen que repetirla. Y estos escenarios que vivimos hoy es la repetición de escenarios del pasado siglo. Enrique de Marchena, Eugenio de Marchena, perdón, el vicepresidente, candidato con Lili, su hermano, socio en el sector minero. Lili lo fusiló cuando declaró sus aspiraciones. La contradicción Leonel y Danilo. Danilo declaró las aspiraciones, cayó en desgracia. O cuando Leonel declaró sus aspiraciones de prolongarse en el poder, también entraron en contradicción, porque es parte de la megalomanía del poder, como la describe el sociólogo Mauricio Berger. Entonces, pero también sucedió en el gobierno de Trujillo, los excesos del poder, los abusos del poder. Entonces, esta conciencia crítica, también cuando el modelo de Balaguer que se desgastó por todo, ustedes conocen, tú conoces la represión de la era de los 12 años, pero este modelo del Partido de la Liberación Dominicana se desgastó en el poder, y una frasecita célebre de Leonel Fernández: se desconectaron de la realidad. Muy interesante, aunque no estemos de acuerdo en todos los planteamientos del doctor Fernández, porque él fue artífice, pionero de ese mismo modelo. Pero entonces, los que planteamos, lo que yo planteo es que, partiendo del dato del doctor, de que el PRM tenía un 35%,
el Partido de la Liberación Dominicana. Y Leonel, para mí, no llegaba a un 8, un Dios real. Y los votos fluyeron, como él dijo, votos que fluyeron hacia el PRM, pero votos que eran de ese voto crítico, tanto del exterior como de aquí, que es el 24. Para mí, el voto real del porcentaje de Leonel, que lo había establecido la Gallup, para mí no llegaba al 5. 5 más 35 son 40, y para llegar al 53, o sea, el voto crítico es real, de ese voto decisivo del 24%, es ese grupo de la sociedad civil, lo que el doctor le dice, el voto silente, que se expresa en esa grande coyuntura, y que ellos no están entendiendo. Ya hay muchos que están grupos intrapartidos de esta consejocracia, como lo hemos denominado nosotros, que esta gobernabilidad se sustenta en tres poderes fácticos. El poder representado por Macarrulla y los empresarios que están en el poder de decisión del gobierno, el poder de los políticos que representan al PRM y los aliados, y el poder de la llamada sociedad civil, que al doctor no le gusta, que es el poder de participación de una ciudadana que impone sus agendas a través de la Cancillería y a través de la Dirección de Migración. Se montan en la ola. Bueno, digo que se montan en la ola por el tema del momento, que sí tiene interés para la sociedad. Pero además de todo esto, y lo que nos podrías abundar también más adelante, ¿no ves como que dentro de las lecciones que nos dieron esas elecciones de hace un año, está el hecho de que ya estamos pasando a una nueva fase en términos políticos, en que no son imprescindibles los mítines, en que la logística no es una garantía de una cantidad de votos a favor de un candidato, porque eso fue una de las quejas de los PLDistas, y también de que no importa lo que se haga, a final de cuentas hay una masa que es la que decide y que no está alineada con ninguna organización. Es lo que le digo, hay una incidencia subterránea que todavía los partidos tradicionales y mayoritarios no identifican. Somos los que nos empoderaron en estas últimas coyunturas. Loma Miranda, contra del voto del fraude electrónico, todo, y era gente, fíjate, el tipo de gente que se empoderó en esa plaza de la Independencia cuando el fraude electrónico. Claro, pero yo te vi un grupo de gente que se empoderó, que hizo conciencia de su papel como contribuyentes, de que somos los que mantenemos a los gobiernos, entonces necesitamos ser escuchados. También eso no puede haber pesado bastante también, el que ya la gente se ve a sí mismo como en otro rol dentro de la política. Sí, ya la gente, o sea, hasta los jóvenes están asumiendo un rol y posiciones de clase. Incluso fíjate cómo se ha ido configurando un nuevo escenario en el cual el presidente escucha, pero es que tiene que escuchar también, porque salimos de un modelo donde exigíamos que se nos escuchara y que nos etiquetaran como los enemigos del gobierno. Hay lecciones a diario. Esta pandemia, con el estado de excepción y el toque de queda, nos da unas lecciones que hay que aprenderlas, porque mucha gente del mismo gobierno y del mismo partido corren por carriles opuestos a la visión de la gobernabilidad democrática que tiene el presidente de la República, con sus propios libritos. Esto puesto en juego, por eso yo estaba loco porque ya terminara el estado de excepción y el toque de queda, porque mucha gente, como el dominicano al fin, cuando le da un carguito, como dice Balaguer, tú conoces a Mundito, aplican su propio librito, el gobernador, el funcionario de segunda categoría, y se veían en muchas situaciones, se dieron, por ejemplo, en la provincia, de excesos de poder. O sea, tú ves a un funcionario de segunda categoría ejerciendo el poder a su manera, dando órdenes de prisión a un periodista, dando órdenes de prisión hasta a un médico, un coronel que interpreta el código y el estado de excepción a su manera, un teniente que por igual. Pero es que el dominicano, en fin de cuentas, no importa la bandería política ni el gobierno que sea, tiene unos libritos que es lo que esta sociedad crítica
quiere enfrentar y que no queremos que sea un legado de los gobiernos, de este y de los gobiernos que vengan. Okay. Porque hay que recordar que, por ejemplo, los estados de excepción siempre fueron aprovechados por los políticos para eliminar a sus opositores. Trujillo lo hizo en 1930 con la ley marcial y aprovechó y eliminó prácticamente a la oposición sobre pretexto de que había un estado de excepción y el toque de queda, y fue más allá la ley marcial. Entonces, ya esta sociedad empoderada, que es la que se empoderó en contra de ese modelo, no queremos que nos apliquen el mismo librito, queriendo decidir en los gremios, imponiendo, porque a un grupo de funcionarios en pugnas, porque siempre alrededor del poder ya hay muchas pugnas, no solamente la tendencia de Hipólito Mejía y de Abinader, también hay grupos intrapartidos, ya con diversidad de grupos alrededor de una misma tendencia que son en pugnas. Entonces, ejercen el poder de acuerdo a sus ventajas políticas y sus aspiraciones personales. Y entonces quieren incidir imponiendo sus agendas, tratando de impedir la legitimidad de las aspiraciones de los grupos que no somos eminentemente partidaristas o de un grupo. Hay contradicciones relación partido-gobierno, siempre lo ha habido en la historia y en las provincias. Y hay expresiones, tanto en el partido de gobierno como en los partidos de oposición, en una contradicción entre los diputados contra los gobernadores, las gobernadoras contra las diputadas, un funcionario menor de salud pública en contra del secretario del partido. Y por eso, para terminar, como parte de esa elección, quiero felicitar a nuestros compañeros que ganamos la plancha en el sindicato, en las elecciones del Sindicato Nacional de la Prensa, filial OCOA. Quiero felicitarlos, que fue una auténtica representación de la diversidad de la sociedad. Están representados ahí todos los segmentos de la sociedad. Oiga la configuración, porque al doctor le puede gustar. ¿Cómo fue? Un comunicador diácono de más de 30 años de la Iglesia Católica. Qué bien. Un bombero, un coronel de los bomberos, un abogado, todos comunicadores, claro, un abogado, comunicador, dos jóvenes, un joven ingeniero tecnólogo, otro joven periodista de crónico deportivo. Tenemos también, porque los partidos políticos también tienen su representación, y el credo fue precisamente no politizar, pero sin embargo, ante una cruda presión que vino de muchos poderes, eso produjo un efecto dominó y logramos el apoyo del secretario general también del PRM en la provincia, que fue en la plancha. Ah, qué bien. Que fue en la plancha. Entonces se decía que esa plancha era enemiga del gobierno. Sin embargo, el secretario del PRM y coordinador de Luis Abinader en la provincia fue también de esa plancha, y que conseguimos la victoria. Y un ecologista, un servidor, como parte de esa plancha. Pero eso no es nada nuevo. Esas luchas gremiales siempre tienen una mezcla, sobre todo en periodismo y en instituciones educativas. Tú hablas con la gente de los abogados, con la gente de la UAS cuando hay elecciones, y encuentras que en una plancha pro gobierno aparecen 2 o 3 de oposición. No porque eso es una coincidencia, es que ellos se cubren para tener representatividad. Y eso está bien planeado en todo, en los maestros. Es más, si tú le das seguimiento, tú te das cuenta que cuando falte un año para las elecciones del presidente y de los legisladores, hablamos del 23, tú verás que todas las elecciones que se lleven a cabo, de gremio, periodistas, abogados, médicos, el rector de la universidad, todos, ahí es que ellos meten todo su esfuerzo, porque eso conlleva
a estar cerca del que va a ganar. Y Pero eso, te quiero decir, porque eso no es importante. Además, esa gente no van a hacer nada. Esa gente no van a hacer nada en Ocoa. Escúchame. Se fanatizan. Óyeme, no van a hacer nada ahí. Ese fue un trumpo fírrico. Eso, en Macorís pasó lo mismo, en San Pedro. Mira, te voy a decir algo que es más práctico. Ayúdame con algo. El gobierno tiene un año la semana que viene. Tú no vas a estar aquí el domingo que viene. Hazme una evaluación de cuál es la expectativa, oye bien, por área, porque acuérdate que tú no puedes hacer una evaluación global de un gobierno que decidió dividir su administración. Es decir, tú no puedes hacerle una crítica a compras y contrataciones, porque él entregó eso a participación. Tú no le puedes hacer una crítica a la justicia si el Ministerio Público, él lo declaró independiente. ¿O tú crees que a él le gusta que metan a Macarrulla en esa pendejada? No, tú no puedes hablar de Lozano, del presidente con respecto a Haití, sin hablar de Lozano. Es decir, que hay algo, pero hay cosas que son del gobierno. Y tú me dices, ¿y tú me vas a criticar el gobierno por un endeudamiento? ¿Y tú me vas a criticar el gobierno porque va a crear impuestos? Y si no busca el endeudamiento y el impuesto, ¿de dónde va a sacar los fondos? Porque lo otro es poesía y retórica. Evalúame, porque tú no necesitas gobierno ni mucho menos. Desde un pueblo con una provincia como San José de Ocoa, de gente de mucho nivel, porque tiene las dos cosas, tiene pobreza y tiene gente de un nivel académico alto, allá y aquí en la capital, muchos ocoeños. Contéstame una cosa, ¿cómo tú ves ese gobierno? De que aunque tú votaste por ellos, realmente tú no dependes de ellos. Bueno, debo terminar que darle las gracias también a Rafael Quesado, también el presidente del Partido Reformista, que participó en la plancha, y una representación, una aspirante, una dama aspirante a regidora del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que lo que te quiero decir es que es un símbolo, es un ejemplo de unirse por una causa sin politizar. Sobre la evaluación, fíjese, doctor, nosotros lo vemos viéndolo desde afuera, ciertamente, si partimos de los indicadores macroeconómicos, son 12 ejes fundamentales o factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista macroeconómico, la política económica del gobierno, del Banco Central, según los índices establecidos, van con buena perspectiva. La macroeconomía, pero hay una economía doméstica y es un señalamiento crítico constructivo, repito, constructivo al presidente y al gobierno, que la economía doméstica, esta escalada de inflación, esta escala inflacionaria, la gente común no lo entiende, doctor. Entonces, es parte de la política de información pública de un gobierno explicarle a la gente. Que no se altere si el mundo está alterado. Es lo que le digo, pero... ¿Tú quieres que todos los precios... Eso es lo que debe explicar el gobierno por eso lo que le estoy haciendo un señalamiento crítico constructivo en el sentido de que sin explicación, o mejor dicho, una sugerencia, si no hay una explicación a la gente del por qué, que esos factores exógenos son los que determinan esta escala inflacionaria, el gobierno no puede... o sea, la gobernabilidad en estos próximos podría entonces fracturarse. ¿Qué se hace entonces en ese caso? No, en este caso, nosotros planteamos, primero, hay una parte de las políticas públicas y de la política del Estado, incluyendo la política de transparencia, incluyendo la política del Ministerio Público Independiente en contra de la persecución, de la corrupción y de la impunidad, que es una parte que vemos que en buena lid, ¿verdad? Pero hay una parte, no hay peor guerra que la guerra económica. No hay, y todos los modelos, por más liderazgo que sean,
puede ser un liderazgo mesiánico, y se desgasta prontamente en el poder. Bien, José, pensábamos que ya se había resuelto todo el problema con las personas que ejercían la agricultura ahí en Valle Nuevo, entonces, pero me dice que hay otra actividad. ¿Qué es lo que sucede allá por allá ahora? Fíjate, luego de un proceso de negociaciones, que al principio el ministro no había continuado el diálogo, el presidente designó a Dio Astacio como también representante del gobierno ante este diálogo con los miembros de ASOPROHORMA, la Asociación de Productores Hortícolas de la Horma, parte Valle Nuevo Sur, Ocoa. Después de la rueda de prensa del ministro que anunció la resolución 1621, dando un plazo de 100 días de desalojo para los agricultores de Valle Nuevo, el OSUR, ya él modificó lo que había planteado a partir de esa rueda de prensa, porque planteaba primero que en esta área, palabras textuales de él, el área Valle Nuevo Sur Ocoa, que cubre 115 kilómetros, era totalmente área protegida, y dejó entrever, lo repitió en otros programas, que no había títulos, que eran invasores, que habían entrado después de ser declarado Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière en 1996. Y nosotros le demostramos en ese aspecto que no era cierto, porque esta comunidad está asentada desde el 1909, cuando el primer hacendado, terrateniente fue Manuel Pimentel. Pero hay familias con títulos desde el 52, 54, la familia Sánchez, los Pujol, y toda esa comunidad asentada de antes de ser Parque Nacional. Él modificó su posición luego del empoderamiento a través de los medios de comunicación y el empoderamiento en una jornada cívica, pacífica, en San José de Ocoa, de protesta cívica y pacífica, que hay una jornada que continúa. Precisamente hoy domingo se realizó una convocatoria multitudinaria donde estaban representados los gremios, la Unión de Comerciantes, el gremio de los transportistas, la ADP, los médicos, respaldando a los agricultores de la Horma, que es la sección de la parte sur de Valle Nuevo, que tiene 16 parajes, que pertenece a Ocoa. Entonces él modificó esa parte, reconociendo que sí, que tienen posesión desde antes del 1996, y que incluso hay títulos definitivos, de hace 50 años y más, unos 15 títulos definitivos. En la parte que él llama humanitaria, se decidió iniciar un censo de población y familia y un censo agrícola en los predios que ellos consideran que son 3 parajes que están dentro del área del Parque Nacional: La Morita, La Cieneguita, Las Espinas, La Nuez, que hay proyectos agrícolas. En esta parte y en la parte baja, un censo poblacional y de familia con el fin, según lo anunció él, de incluirlos en programas de compensación de la tarjeta o los programas Quédate en Casa, para incluso también convertir a los agricultores, los trabajadores agrícolas, en empleados de servicio ambiental, luego que se desejacute el proyecto de reforestación. Lo que no está muy claro es cómo ellos van a desarrollar los proyectos de frutales. Él anunció que se iba a mantener los proyectos de frutales, empleando la misma mano de obra, pero los propietarios, ¿qué van a hacer ellos con los propietarios agrícolas que tienen sus títulos y que tienen su posición desde hace muchos años? La propuesta de ASOPROHORMA, que hemos redactado en 2 partes, y muy bien, como se hace en España, como se hace en México, en Colombia, que es un país selvático, un país de montaña, donde hay más de 900 parques nacionales, plantean el desarrollo de predios integrales, de predios agrícolas integrales, y eso lo confirmó un experto que traímos de España,
Lorenzo Rijo, que plantea que en España, en la zona de Rioja, que hay elevaciones hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, como Valle Nuevo, que tiene una elevación hasta de 2.400 metros sobre el nivel del mar, y que en esas áreas de montaña se desarrollan proyectos agrícolas aplicando la agricultura sostenible, pero con abonos orgánicos, con insumos orgánicos. Sí. Y esto es lo que no quieren entender y aceptar los ambientalistas que están detrás del trono del ministro de Medio Ambiente, porque solamente han planteado un desalojo puro y simple para la conservación del área protegida del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancière, y no quieren garantizar el desarrollo sostenible mediante la aplicación de cultivos de frutales como macadamia, aguacates orgánicos, nueces, y la reforestación con pinos, que ya lo ha reconocido el ministro, como parte de manejos de áreas de amortiguamiento, como se hace en Costa Rica, en México y demás. Bien, un poquito más. ¿Usted podría decirme si todos los que están bajo la mirada de desalojarlos y de llegar a esos acuerdos con ellos, son todos pequeños productores o no hay ningún interés de alguna industrializadora de productos ahí? Son pequeños productores, pero como por naturaleza el emprendedurismo, que es parte y está contemplado en la Constitución Dominicana de la superación personal, ahí hay, y ahí fue que yo seguí. Ellos creen que son simplemente agricultores. Sí. Son agricultores que nos han formado a nosotros de 3 generaciones. Sí, y hay profesionales eminentes, hay jóvenes que han estudiado en universidades de Estados Unidos, de España, con el sudor de la frente de esos agricultores, pero también se han superado, como se superó el mismo ministro Jorge Mera, que es un empresario agrícola, nieto de agricultores. Entonces, como vivimos en un capitalismo y el derecho a propiedad privada y a superación está contemplado en la Constitución, hay 4 o 5 grandes productores, pero que nacieron y son nietos de gente que empezaron ahí cuando nadie pensaba subirse a una loma sin luz, sin luz y sin comunicaciones, a sembrar la tierra para producir el 30% de los productos que consumimos los dominicanos. Más de 3 millones de dominicanos consumen los productos que se dan en esa parte, y el 40% que se produce en Ocoa, y se exportan los aguacates, que es el oro verde, y los de ambiente controlado invernadero. Así es. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, José Enríquez, escritor, comunicador y presidente de los Ecologistas del Maniel.